Dios te bendiga, amado joven de Expresión Juvenil, con Ronnie Puentes. Por acá tu servidor, tu amigo, pastor, hermano, consiervo, desde la iglesia Todo para Cristo en Cuba, Florat, Camagüey, Cuba, pero transmitiendo como de costumbre cada martes a través de los estudios de la radio, ubicado en Silmar's Foursquare Church, Silmar, California 91342. Esto apenas comienza. Te invitamos a que estés listo para recibir una palabra fresca del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde? Solo aquí, en Expresión Juvenil, el programa más joven de la tpcradio.com. Dios es amor. Le invitamos a que escuche su programa radial Expresión Juvenil con Ronnie Puentes, el programa más joven de tpcradio.com. Con todo mi ser yo creo. La Iglesia Todo para Cristo en Cuba transmite anunciando a Jesucristo a viva voz desde los estudios centrales de la radio en Silmar Foursquare Church, 13390 Beaver Street, Silmar, California 91342. Dios es amor. En el auto, en el tablet, en la casa, en su oficina, en la escuela. Te acompañamos a todas partes. Estamos donde tú estás. TPC Radio, siempre cerca de ti. Cerca de ti. Ahora, no solo nos escuchas en la estación 90.5 FM, también nos escuchas a través del internet en www.tpcradio.com, en iTunes Radio y también en nuestra aplicación TPC Radio en Google Store o Apple Store. ¡Bájalo ya! Señor Jesús, Padre amado, que tu palabra en esta tarde pueda ser un refrigerio en el corazón de cada vida aquí que me escucha, Señor. Yo oro para que tu palabra esté redarguyendo, esté fortaleciendo, esté levantando en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es verdad y más cortante que una espada de doble filo, Señor. Atamos, reprendemos todo pensamiento negativo, todo pensamiento de entretenimiento que trate de causar que nuestros oídos espirituales no se abran a la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amado joven de Expresión Juvenil, en el día de hoy quiero platicarte lo que Dios ha estado dando a mi corazón. Amén. Y quiero que estés dispuesto a escuchar porque Dios te quiere bendecir. Hoy quiero motivarte a que confíes en la fidelidad de Dios. Hoy quiero motivarte a que puedas confiar en la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Y el título de esta pequeña reflexión es Confía en su fidelidad porque Él te ama. Hoy quiero recordarte que Dios es fiel y Él te insta a que puedas confiar en Él, en su fidelidad, porque Él te ama, Él nos ama, amado joven. Así es el título de esta reflexión, confía en su fidelidad, porque Él te ama. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado ante las naciones y enaltecido seré en la tierra. ¿Y cuántas veces, amados hermanos, nos pasa que en medio de alguna circunstancia, proceso, prueba, tendemos en nuestra humanidad a desesperarnos, tendemos a
tratar de buscar solución por nuestros propios medios, por nuestro propio entendimiento, apoyarnos en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Muchas veces, y es que somos seres humanos, tendemos a olvidar como cristianos que tenemos promesas eternas, promesas que Dios estableció y decretó para que se cumplan al pie de la letra de nuestra vida. Pero en nuestra humanidad tendemos, en medio del proceso y la prueba, muchas veces a olvidar la fidelidad y las promesas de Dios que Él nos prometió a nuestra vida. Muchas veces en medio de la enfermedad corremos primero al médico antes que a la oración y la fe. Y no digo que ir al médico esté mal, pues Dios permitió la ciencia y permitió a los médicos también para glorificarse. Amén. Pues la ciencia es de Dios, pero muchas veces tendemos a poner primero nuestra solución humana antes que creer a Dios, antes que creer que Dios prometió estar con nosotros todos los días del mundo y guardarnos, no dejarnos en el suelo, no dejarnos desmayar. Pero como seres humanos tendemos en medio del proceso, en medio de la prueba, a olvidarlo y apoyarnos en nuestra humanidad, en nuestro raciocinio, en nuestras fuerzas humanas que pueden fallar. Y bien lo decía el apóstol Pablo en la palabra: ahora hallo este mal, esta ley de este mal que hay en mí, que queriendo hacer lo bueno no lo hago, más bien hago lo malo, lo que no quiero, y es la ley del pecado. Y así es nuestra humanidad. Tendemos a olvidar lo bueno que ha sido Dios en nuestra vida. Tendemos a olvidar lo que Dios muchas veces ha hecho en nosotros. Tendemos a olvidar que muchas veces Dios nos ha levantado, Dios nos ha ayudado. Tendemos a olvidar los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Tendemos a olvidar en nuestra humanidad, y en medio del proceso y de la prueba, olvidando esto, terminamos una vez más haciendo las cosas como entendemos o como bien nos parece. Pero el Señor, en esta tarde de expresión juvenil, quiere recordarte: confía en su fidelidad, porque Él te ama. En medio de estos tiempos, confianza es estar quieto. En medio de estos tiempos, que tu confianza sea comprometido con la causa del reino de Cristo. En estos tiempos, que tu confianza en Dios, en su fidelidad, sea la integridad, también tu fidelidad hacia Dios, y que podamos estar trabajando por todos los medios posibles y de la mejor manera en la santidad, en que podamos agradarles. Por eso yo te quiero motivar en esta tarde, que en medio de tu proceso, allí en medio de tu existencia, en medio de nuestra vida, podamos siempre permanecer fieles al Señor, creyendo que a pesar del dolor y el abatimiento, a pesar de las pruebas, de las luchas que podamos estar pasando y de que el gigante esté asolando nuestras vidas, podamos caminar seguros y confiados en Dios. ¿Cómo? Creyéndole, sirviéndole, amándole, anhelándole. Que la circunstancia, el proceso, la prueba en nuestra vida no nos separe de Dios, amado hermano. Que el proceso, la prueba, la circunstancia en nuestra vida no nos haga claudicar, no nos haga olvidar lo que Dios ha hecho en nosotros, no nos haga ser ingratos, no nos haga olvidarnos que fuera de Dios nada podemos hacer. Por eso hoy quise compartirte esta reflexión que Dios ministraba a mi corazón. Confía en su fidelidad, porque Él te ama. ¿Y por qué te hablo de que Dios te ama? Porque su amor lo es todo para nuestra vida. Porque su amor fue la clave para darnos un boleto seguro hacia la salvación. Su amor es la seguridad que pasemos lo que pasemos, vivamos lo que vivamos,
en Él siempre estaremos seguros. Que aún en medio de la noche más oscura, aún en medio del dolor más fuerte, aún en medio de la tristeza que parezca más larga, nos acordemos que su amor llevó a Jesús a la cruz para darnos salvación y vida eterna. Podemos recordar en su palabra a grandes hombres y mujeres de Dios que en medio de la circunstancia, del proceso, del problema, de la desesperanza, siempre pusieron su fidelidad, siempre pusieron su fe y su compromiso delante de Dios. Y te quiero hablar de Job. Podemos leer en Job, capítulo 1, verso 42. A pesar de perder a sus hijos, Job, su salud y todos sus bienes, Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Esto podemos verlo en Job capítulo 1, verso 21, donde Job dijo: y Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. En medio del proceso de enfermedad, de que su esposa lo había traicionado, sus amigos lo habían acusado de pecado y había perdido a sus hijos, había perdido a su familia, sus bienes, sus riquezas. En medio de ese proceso Job fue fiel. Job no se olvidó de Dios. Job no renunció. Job no se apoyó en su conocimiento, su sabiduría. Job bendijo el nombre del Señor. Job reconoció que todo lo que tenía, todo lo que él era de Dios. Por eso en Job capítulo 1, verso 21, Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito por siempre. Así que yo te insto, amado joven, así como Job, que puedas decir: Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Aunque Dios guardó silencio por un tiempo, Job permaneció fiel y al final fue restaurado y bendecido aún más. Dice la palabra que el Señor multiplicó 3 veces la riqueza que tenía. Y eso sucede cuando confiamos en Dios. Cuando confiamos en Dios, permanecemos fieles aún en medio del proceso, de la prueba, en medio de la circunstancia. Eso abre las puertas de la bendición en nuestras vidas, las puertas de las bendiciones multiplicadas. Quiero hablarte también de José y podemos ver en Génesis capítulo 37, verso 50. Vendido por sus hermanos, Job fue traicionado por su propia familia, amado joven. Fue encarcelado injustamente, fue olvidado por años, sin embargo nunca perdió su fe. Más tarde, Job delante de sus hermanos pudo reconocer y les dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios les encaminó a bien. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 50, verso 20. Job, en medio de todos los procesos que había pasado, mirando la traición de su familia, mirando el dolor que había atravesado de haber sido vendido por sus propios hermanos como esclavo, José reconoció que todo era propósito y plan divino del Padre. José reconoció que aún la circunstancia, el proceso, el problema había sido el causante de llevarlo al propósito. Gloria a Dios. Que podamos decir, amado joven como José, que en medio de la circunstancia y el problema, en vez de claudicar, de olvidarnos, de alejarnos, de apoyarnos en nuestra propia prudencia, apoyarnos en nuestra propia humanidad, podamos reconocer que lo que estamos atravesando puede ser la antesala de la mano de Dios trabajando en nuestras vidas para manifestar su gloria y su bendición y su propósito. Así como Job reconoció que gracias a la traición de sus hermanos
gracias al desierto que había atravesado, gracias a la cárcel que había sufrido, a la soledad, él había llegado al propósito. Podemos ver la vida de David en el Salmo 1 y Samuel capítulo 22, 31. David, como todos conocemos antes de ser rey, fue perseguido por Saúl y vivió escondido en cuevas. En sus salmos podemos ver cómo expresó su dolor, pero también su confianza en Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y podemos ver, como dice en el Salmo 23, verso 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios es fiel, amado joven. David, aún siendo perseguido por Saúl, tomado en poco, rechazado, aún sufriendo en su corazón esta traición, David, en medio de sus salmos, aunque expresaba su dolor, también no dejaba de expresar su confianza en Dios. Y yo te insto, como David expresa en el Salmo 23, 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Que podamos en medio de nuestro proceso, en medio de nuestro dolor, de nuestra circunstancia, decir como David, aunque esté pasando este proceso, aunque esté pasando este valle de sombra y de muerte, no voy a temer, no voy a dudar, no voy a claudicar, voy a permanecer esperando y siendo fiel, porque Dios estará conmigo. Así que si tú, joven, hombre, hermano, que me estás escuchando, yo te insto a que puedas ser como un Job de estos tiempos, como un José de estos tiempos, como un David de estos tiempos. Amén. Y también para ti, amada jovencita, mujer, que me estás escuchando, te vuelvo a recordar el título de esta reflexión. Amén. Dios es fiel, confía en su fidelidad porque Él te ama. Confía, amado joven, amada jovencita, en su fidelidad porque Él te ama. Te invito también a ti, amada joven, mujer, esforzada y valiente. Quizás usted que se ha desanimado, se ha desalentado por los procesos y las pruebas de la vida. Te invito a que puedas ver la vida de Ana. En 1 Samuel capítulo 1, verso 2, dice que durante años Ana oró por un hijo mientras soportaba humillación y tristeza. Dice que aún en el silencio de Dios no dejó de clamar. Dios finalmente respondió a su oración con Samuel. Que puedas como Ana, que durante años, aún en medio de la humillación por Penina y en la tristeza, ella guardó silencio delante de Dios. Ella no se quejó, ella no maldijo, ella guardó silencio y lloró. No dejó de clamar y Dios respondió. Muchas veces Dios va a guardar silencio en medio de nuestro proceso, amada hermana, amado joven, para probar nuestra fe, para probar también nuestra fidelidad, para probar cuánto confiamos en su fidelidad. Y más nos vale que nos animemos y nos preparemos que en medio de la humillación, de la tristeza, del desánimo, del proceso podamos guardar silencio y levantar un clamor a Dios, porque Dios nos va a responder. Te invito a que puedas ver, amada jovencita, la vida de Ruth. En el libro de Ruth vemos que, siendo viuda y extranjera, decidió permanecer fiel junto a Noemí y confiar en el Dios de Israel. Dice que su fidelidad en medio de la incertidumbre la llevó a formar parte del linaje de Jesús. Gloria a Dios. Dice que
Aún Ruth, siendo una viuda extranjera en una tierra extraña, decidió permanecer fiel junto a Noemí y confiar en el Dios de Israel. Que puedas, como Ruth, confiar, que podamos confiar en el Dios de Israel. Dice que Él no duerme ni descansa, Él protege con brazo fuerte a su pueblo. Su fidelidad en medio de la incertidumbre la llevó a formar parte del linaje de Jesús. Que nuestra fidelidad, que tu fidelidad, amada hermana, amada joven, pueda hacerte digna del linaje de Jesús. Podemos ver también la vida de María, madre de Jesús. En Lucas capítulo 1, verso 2 y en Juan 19, vemos cómo María aceptó el plan de Dios sin entenderlo del todo. Incluso al ver sufrir a su hijo, su fe se mantuvo firme en el silencio del Calvario. Gloria a Dios. María, en Lucas capítulo 1, verso 2 puedes buscar, y Juan capítulo 19, ella decidió aceptar el plan eterno de Dios. Ella no entendía del todo, sin embargo ella aceptó. Incluso viendo sufrir a su hijo, siendo entregado en la cruz del Calvario para morir por la humanidad, dice que su fe se mantuvo firme en el silencio del Calvario. Que aún en medio del sacrificio que pueda padecer, que aún en medio de las tormentas y las aflicciones, las pérdidas en nuestras vidas que podamos tener, podamos mantenernos firmes en la fe, firmes en la fe, en el silencio de la cruz, en el silencio del Calvario, en el silencio de aquel hombre que un día decidió morir por ti y por mí para darnos una salvación eterna. Oh, si caichotere me kenda la maizoa. Amado joven, amada jovencita, confía en la fidelidad de Dios. Confía en la fidelidad de Dios. Confía en su amor. Porque aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeremos, porque Él estará con nosotros. Su vara y su cayado nos infundirá aliento. Él prepara mesa delante de nuestros angustiadores. Él unge nuestra cabeza con aceite. Amado joven, amada jovencita, que podamos mantenernos firmes en el silencio del Calvario. Yo oro para que la gracia, el favor, la misericordia y la paz del Señor estén contigo. Que Dios te fortalezca, que Dios te ayude en medio de tu circunstancia presente. No sé cuál es tu proceso, no sé cuál es tu problema, pero que en estos momentos el Espíritu Santo de Dios te esté invadiendo como el sol abraza con su calor la tierra. Que el Espíritu Santo de Dios te esté invadiendo en este momento como el aire invade los campos y la tierra. Que el Espíritu Santo de Dios te esté llenando en estos momentos y haciéndote recordar, no es con tu fuerza, no es con tu capacidad, no es con lo que tú crees o entiendes, no es con lo que quizás la circunstancia o el sistema te ha dicho, te ha recordado. Es su fidelidad, es lo que hizo en la cruz, es lo que Él te prometió que va a hacer, es lo que dice en su promesa. Él nunca te dejará, Él nunca te dejará, Él nunca te abandonará. Él te sostiene con la diestra de su justicia. Aleluya, que el Espíritu Santo de Dios te esté fortaleciendo y ayudando en esta hora. Si te has desanimado, si has dejado de ir a la iglesia, si te has apartado, que hoy puedas reconciliar tu vida con Jesús y puedas aceptar el sacrificio de la cruz, porque Él permanece fiel, porque Él quiere cumplir su plan y su propósito en tu vida, porque Él quiere llevarte a ese destino profético el cual Él te prometió. Si fue un día una enfermedad que te alejó de Jesús, si fue un proceso, si fueron los golpes de la vida, si fue la necesidad, no importa el problema, si fue el gigante que gritó y lanzó voces de temor que hicieron que te alejaras de Jesús.
Hoy yo te insto a que recuerdes lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. Que recuerdes que aún en la noche más oscura Él promete que en la mañana vendrá la alegría. Que recuerdes que Él te llamó y Él quiere hacer brillar su propósito en ti, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Lloro para que en este momento Dios te esté levantando y fortaleciendo de esa cama, de esa enfermedad. Lloro para que Dios pueda ayudarte a dejar esos vicios que te están haciendo daño. Lloro para que el Espíritu Santo de Dios pueda enviar ángeles a tu favor y puedan sostenerte y fortalecerte allí donde estás. Lloro para que la promesa de Dios se manifieste en tu vida y en esta tarde pueda haber milagros. En esta semana pueda haber milagros. En este día pueda haber la respuesta del cielo manifestada en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te insto a que puedas orar conmigo y decir: Señor, estoy aquí delante de ti. He dudado, he desconfiado, he dejado que el proceso me aparte, me aleje, me haga claudicar. He hecho que la circunstancia me haga confiar más en mi humanidad y mi habilidad, más que en ti, pero hoy te pido perdón. Te pido perdón y te pido que me ayudes a confiar en tu Hijo Jesús. Que me ayudes a depositar toda mi vida y mi confianza en el Espíritu Santo de Dios. Y que me ayudes a abrirme al trabajo divino tuyo, Señor, para poder atravesar este proceso, Señor. Yo te lo pido, Señor, que tú restaures y renueves mis fuerzas en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, abre tu corazón y confía, porque el Espíritu Santo de Dios lo quiere hacer. Él te quiere bendecir. Somos Todo para Cristo desde Cuba y te invitamos para que puedas seguir conectado con nosotros cada martes. En el nombre de Jesús, aquí te esperamos con un oído presto para recibir de la palabra del Señor. Cada martes de 5:30 a 6:30 de la tarde y en el horario de Cuba, desde la iglesia Todo para Cristo, de 7:30 a 8:30 de la noche. Te esperamos aquí a través de la www.tpcradio.com, la frecuencia radial 90.5 FM. Dios te bendiga, amado joven, y recuerda, confía en su fidelidad porque Él te ama. Él te ama, amado hermano. Él te ama, amado joven. Salmo 46:10. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios te bendiga, amado hermano. Dios es amor. Le invitamos a que escuche su programa radial Expresión Juvenil con Ronnie Puentes, el programa más joven de tpcradio.com. Con todo mi ser yo creo. La Iglesia Todo para Cristo en Cuba transmite anunciando a Jesucristo a viva voz desde los estudios centrales de la radio en Silmar Fork Church 13390 Beaver Street, Silmar, California 91342.